República de las Letras muy bien representada, con don Pedro Cardín de Portugal, Elena del Río Parra de Estados Unidos, Carlos Osandón de Chile, Gonzalo Santos Santonja de España y Rafael Ruilova de Panamá. Estamos pues prácticamente en una gran representación de esta República de las Letras que nos dedicamos al cultivo del idioma español. La moderadora les va a exponer rápidamente quién es el orden de trabajo y las reglas de este panel. Muy buenas tardes, muchas gracias por asistir. Me toca el papel de coordinadora. Bueno, he propuesto un orden a la mesa en función de cómo sería la síntesis de este trabajo, y le daremos en primer lugar la palabra a la doctora Elena del Río Parra. Ella es catedrática de Georgia State University en Atlanta, Estados Unidos. Ella se está ocupando actualmente de textos de medicina y tiene publicaciones monográficas como Materia Médica, Rareza, Singularidad y Accidente en la España Temprano-Moderna. Otro que es Cartografías de la Conciencia Española en la Edad de Oro, publicada en México por el Fondo de Cultura en 2008, y tiene ediciones como Miguel de Cervantes Saavedra, el licenciado Vidriera, Madrid, Juan de la Cuesta, 1613, en Clásicos Hispánicos en 2012. También, entre otras varias publicaciones, tiene Sor Juana Inés de la Cruz, Primero Sueño, y otros escritores, también en el Fondo de Cultura Económica, colección Aula Atlántica 2006 de México, donde, como vemos, pues ya es conocida. Entonces le vamos a dar la palabra a la doctora del Río. Gracias, Carla. Buenas tardes. No sé si se me oye bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por... Se oye poco. Buenas tardes a todos. Quiero presentarles mi particular forma de entender a autores de ambos mundos. No son autores convencionales, sino algunos que están prácticamente olvidados, nadie los lee, nadie sabe que existen, porque son médicos, y los médicos normalmente no pertenecen a nuestro universo cultural, así que he traído parte de ese mundo para difundirlo un poquito mejor. Los filósofos naturales y médicos europeos de la temprana modernidad se mostraron especialmente interesados en algunas de las vetas abiertas por Aristóteles y revisadas por Plinio. Muy especialmente se fijaron en casos que revelaban la delgada línea de separación entre los cadáveres y los vivos, el exterior del cuerpo de su interior. Especialmente interesantes para el asunto que nos reúne hoy, autores de ambos mundos, son los electrocutados, aquellos momificados instantáneamente y quienes se descomponen mientras deambulan sin saber que ya están muertos. En el corpus bibliográfico científico europeo, momias y muertos por rayo encuentran un punto convergente en su apariencia incólume. Intactos por fuera, esconden en su interior ingredientes tenidos por terapéuticos, respectivamente el ungüento conocido como momio y polvos de azufre procedentes de los relámpagos. Sin embargo, la bibliografía española es diferente a la del resto de Europa en su aproximación a estos fenómenos. Aunque comparten una misma tradición cultural, los científicos que trabajaron en la península contaron con el acceso privilegiado a nuevo material
procedente de crónicas, libros de maravillas y secretos de la naturaleza americana, cuyos casos estudian en parangón con los antiguos tratados hipocráticos y galénicos para confirmar o rebatir doctrinas milenarias y desarrollar protocolos adecuados, reevaluando la efectividad de algunos tratamientos. Fray Bernardino de Sahagún relataba cómo en el espacio americano los muertos por rayo eran privilegiados a quienes los dioses llamaban consigo. La tradición médica europea, por su parte, los consideraba un condimento beneficioso, como explica el doctor Fragoso, y cito: Filippo Cominio escribió que los cuerpos heridos de rayos no se podrecen, aunque se vengan a secar, y haber sido costumbre de los antiguos no quemarlos ni enterrarlos, porque el azufre que siempre trae consigo el rayo, les sirve por sal. Fin de cita. A falta de electrocutados de donde extraer azufre, el doctor Pérez Fabrique propuso la ingesta de sal, fundamental para detener la descomposición espontánea del cuerpo en vida. Su consumo evitaría lo que le ocurrió a la compañía de Hernando de Soto en la Florida, que empezó a descomponérseles las entrañas sin ser conscientes de ello. El doctor Alonso de Freilas, preocupado por el mismo asunto, advirtió también sobre quienes deambulaban inadvertidamente, a veces incluso hasta meses, con el corazón parcialmente descompuesto. Las noticias de sacrificados en América, que seguían vivos y caminaban unos segundos tras habérseles extraído el corazón, no hicieron más que confirmar esas hipótesis, que previamente solo dependían de la vivisección animal o de relatos cinegéticos. Gracias a los nuevos casos americanos, pudieron confirmarse las sospechas de Aristóteles y Plinio. Al igual que el rayo abrasaba el interior, dejando el exterior intacto, era posible pudrirse por dentro si no se andaba prevenido. Las propiedades de la tierra americana fueron del interés de médicos y cirujanos preocupados por la corrupción y la preservación. La bibliografía española aludía a una conservación óptima en los desiertos de Paricaca, Cuzco, Potosí y Chile, lugares que sirvieron de antítesis a la milenaria piedra sarcófago o asia, que consumía la carne en 40 días, y también a algunos puntos geográficos conocidos por su rápida descomposición, como notó el doctor Gutiérrez de Godoy, cito: «Cosa es muy sabida en Valladolid, que la tierra del cementerio de Nuestra Señora de la Antigua corrompe y deshace un cadáver en 3 o 4 días. Y lo mismo se ha experimentado en el cementerio del Hospital de Santiago de Galicia». Fin de cita. La conservación de cadáveres, espontánea o artificial, es una preocupación universal con ramificaciones médicas, sociales y religiosas complejas. La prescripción medieval recomendaba consumir el momio destilado de cadáveres embalsamados milenarios para restablecer el húmedo radical, cuya cantidad dictaba el límite de la vida. El siglo XVI asistió a una nueva remesa de momias avistadas en sierras americanas, donde los cuerpos quedaban preservados casi instantáneamente. Pero los doctores españoles, liderados por Andrés Laguna, habían comprobado que no tenían propiedades curativas y formaron su propia República de las Letras al margen de consideraciones morales, tabúes y modas. Laguna, orgulloso poseedor de una muestra original del antiguo bálsamo, decidió desechar el remedio 30 años antes de que Ambroise Paré, el afamado médico castrense a quien se le atribuye comúnmente este mérito, llegase a idéntica conclusión. Laguna lo hizo no por evitar debates incómodos, sino porque simplemente era perjudicial para la salud, como él mismo explica, y cito:
Son dignos de grande reprensión los que administran la carne mumia en lugar del asfalto, dándonos a beber ciertos zancarrones caídos de algunas orcas. Pero caemos en tales tiempos que los vivos no valieron ni aun el cabestro con que los ahorcaron. Antes merecieron ser echados del mundo como inútiles y perniciosos a la República. Muertos nos los venden a peso de oro y a costa de nuestras vidas. Dejemos la carne humana para los que quieren ser antropófagos, pues a más que engendra asco, es más dañosa que útil a la salud. Fin de cita. Las crónicas de Indias están repletas de encuentros con momias en sierras y desiertos, pero ninguno de estos productos llegó a ocupar las bodegas de carga para sustituir al ya agotado bálsamo del Mediterráneo, destilado de los cadáveres. Ni se explotaron las fuentes americanas asfálticas, descartadas igualmente por insalubres, en palabras del doctor Infante. El bitumen judaico legítimo es solo una sustancia terpentinosa que resuda la tierra en varias partes del mundo, como dicen, en los lagos asfaltites de Sodoma y en nuestras Indias Américas, principalmente en el Perú, se halla en pozos y le llaman cope. Común es sustituir el asfalto por la mumia verdadera en bebidas y otros usos de remedios médicos, siendo cosa muy perjudicial para por la boca. Fin de cita. En el último tercio del siglo XVII, un escandalizado Pérez Fadrique, embalsamador profesional, asociaba ya inequívocamente el consumo de cadáveres con una práctica exótica, bárbara e inefectiva. España renunció al lucrativo negocio, quedando libre del tráfico y falsificación que hacía furor en otras partes de Europa. Si los comentarios médicos alertan frecuentemente contra la llamada antropofagia medicinal, las fuentes extracientíficas quedan cautivadas por sus posibilidades culturales, frecuentemente asociadas al paracelsianismo y particularmente a una Inglaterra ansiosa por consumir la sangre y vísceras de los ejecutados y parias. Estas ideas hallarán su equivalente folclórico en los pasteleros españoles, que tanto alimentaron las fantasías decimonónicas de mantequilleros y vampiros. Desde la óptica no científica, el tema permea la obra de Miguel de Cervantes y Hernando Domínguez Camargo, quienes aprovechan esta veta en su fabulosa imaginería literaria, añadiendo sutiles dosis de humor. El primero, Cervantes, imagina a un amojamado Don Quijote cuya textura física va en consonancia con su comportamiento. Cervantes evoca también las selvas caballerescas como espacio prolífico en momias de incautos que se aventuraron sin provisiones. Y recuerda que una de las funciones originales del embalsamamiento es el transporte de santos y nobles. Hernando Domínguez Camargo, desde su espacio novogranadino, prefirió recurrir a la tradición bíblica occidental para elaborar una serie de imágenes poéticas inigualables. Para una de ellas rescató las figuras de los profetas Elías y Enoc, quienes tras haber ido al cielo sin morir, esperan amojamados su turno para enfrentarse al anticristo en el fin de los tiempos. Y cito: «Invoquélos, y el uno se estaba muy quieto, embalsamado en siglos, tratando de no corromperse, y el otro se está hecha conserva momia de los años». Fin de cita. Los esfuerzos de Elías y Enoc por no descomponerse representan el contrapunto a una tradición milenaria. De haber sido americanos, sin duda, estarían a salvo de la corrupción de la carne. Pero los españoles entendieron que, aunque los muertos se eternizaban fácilmente en América, los todavía vivos corrían el riesgo de deshacerse por el camino. Gracias. Gracias a Elena de Ríos. Va, muy bien. ¿Tiempo? Muy bien.
y doña Perla Chinchilla, que ya hablamos de médicos, ella es historiadora por la Universidad Metropolitana de México y además Iberoamericana de México y además miembro del sistema de investigación de México, el sistema nacional, una historiadora. Aquí estamos en una república muy letrada. Presente siguiente. Muchas gracias. Pues ahora vamos a presentar al profesor Pedro Cardín. Pedro Cardín de Lisboa es profesor de Historia Moderna en la Universidad Nova de Lisboa en Portugal y es miembro de la dirección del Centro de Historia de Alem-Mar de la Universidad Nova de Lisboa. Él es especialista en historia política y administrativa de Portugal y de Brasil en los siglos XVI y XVII y trabaja sobre la inscripción hispánica y atlántica de Portugal durante la época moderna. Entre sus libros más recientes se destaca con el profesor Sabatini el texto Antonio Vieira, Roma e o Universalismo das Monarquías Portuguesa e Española, de 2011. También en coorganización con Tamar Herzog y otros autores, tiene Polycentric Monarchies, How did the Early Modern Spain and Portugal archive and maintain a Global Hegemony, de Sussex, de 2012, y también ya de 2013 tiene con otros autores de Portugal, la monarquía española. Por último, de autoría propia, tiene Portugal unido y separado, Felipe II, la unión de territorios y el estatuto político del Reino de Portugal, ya de 2013. Y le damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran placer y privilegio estar aquí. Mi primera vez en Panamá, espero que sea la primera de muchas visitas. Voy a hablar a ustedes de un autor entre ambos mundos que procede del mundo portugués. Se llama António Vieira y es un jesuita que nació en Lisboa en 1608 y murió en Salvador de Bahía, Brasil, en 1697. Es decir, su vida cubre prácticamente todo el siglo XVII. Y hizo su formación como jesuita en Brasil, para donde fue muy pequeño con sus padres, en el colegio de San Salvador de Bahía. Y después de más de 20 años en América, este señor, António Vieira, ya como jesuita, más o menos conocido por sus pregaciones, va a Europa, a Lisboa, y sigue una carrera de cortesano, diplomático, pues tiene varios cargos en un periodo muy difícil de la historia ibérica, de ruptura entre Portugal y la monarquía hispánica. En 1681 Vieira regresa a América y se va a quedar en América, en Bahía, Salvador de Bahía, Brasil, hasta el final de su vida, o sea, casi 2 décadas más, con lo cual es típicamente un autor que no podemos calificar o como portugués o como brasileño o como europeo o americano, porque como voy a decir a continuación, en su vida, su obra, sus escritos, ambos mundos están interpenetrados. Con lo cual es un autor que demanda un análisis que mire en simultáneo al mundo americano y al mundo europeo. El tiempo de António Vieira, o sea, el siglo XVII, es un tiempo de importantes transformaciones en el lugar de los portugueses, de su lengua, y estamos en un congreso de historia de la lengua española también, y de su literatura, la literatura portuguesa en el mundo hispánico más amplio. Vieira nace en un tiempo de fuerte interpenetración lingüística, literaria y cultural entre Portugal y Castilla, una interpenetración que se verifica no solamente en la península, sino también en América. Me permitan acordar y abrir un paréntesis muy rápido aquí, que en el caso, bueno, aparte de que con Colón en las primeras expediciones van portugueses siempre, en el caso específico de Panamá hay un cierto João portugués que acompaña a Vasco Núñez de Balboa, igual que un otro portugués, Pedro Escobar. O sea que hay portugueses en los primeros tiempos de la colonización española
en Panamá, igual que ocurrió en distintas partes de América y en distintos episodios de la conquista de América por parte de España. Las motivaciones de esos portugueses eran varias, que conocemos, son pilotos, marineros, son soldados de las fuerzas conquistadoras, pero también mercaderes, comerciantes, sobre todo comerciantes de esclavos procedentes de África, como también sabemos. Vienen sobre todo del sur de Portugal, pero la verdad es que a lo largo del 16 y 17 su procedencia va a variar mucho, y hay también en este grupo muchos o bien judeo-conversos o judaizantes. O sea, y todos conocemos el tópico, no solamente aquí en Panamá, sino también en distintas partes de Hispanoamérica, de asociar durante el periodo colonial portugués a judaizante. A partir de 1581, Portugal entró para la monarquía hispánica y pasó a formar parte de este conglomerado de territorios encabezado por Felipe II. Entonces, la presencia de portugueses a partir de ese momento se reforzó aún más, y la zona de Panamá y de Cartagena pasó a ser muy frecuentada por traficantes de esclavos portugueses que traían esclavos de África, y muchos, a pretexto de tráfico, aprovechaban para se establecer por aquí. Pero otros venían directamente desde la península ibérica, de Portugal, muchas veces a través de Andalucía, se infiltraban en las expediciones, y luego por veces formaban parte destacada de expediciones. Por ejemplo, en inicios del siglo XVII, o sea, justo cuando António Vieira, el jesuita de que os voy a hablar, ya nació, un portugués fue nombrado gobernador y capitán general de Veraguas. Se llamaba João Lopes de Sequeira, y empezó a servir en su cargo a partir de 1602 y permaneció en funciones hasta 1607 en Veraguas, y se destacó por su ferocidad, su crueldad a veces, en el combate a los indígenas que resistían contra la colonización europea en las zonas a norte de Coclé y Bocas del Toro. Este señor, Juan López de Sequeira, justo en este periodo, fundó el pueblo de San José de David y también el poblado de montaña de Nueva Lisboa, sobre el río Coclé. Lisboa es mi ciudad, entonces imagináis mi emoción a enterarme que había un pueblo aquí en Panamá que se llamaba Nueva Lisboa. Aparentemente, y según Alberto Osorio, el ilustre historiador, este pueblo no prosperó, pero de todas formas creo que es muy significativo de la presencia nutrida de portugueses en el esfuerzo de colonización, hasta el punto de que en la década de 1630 había en Portobelo tantos mercaderes portugueses vinculados al tráfico, y cito, que la calle que llaman de los mercaderes era casi suya. Estamos hablando de Portobelo en los años 30 del siglo XVII. Termino con este discurso. Alberto Osorio, el mismo historiador, lanza la idea de que ha existido posiblemente una sinagoga en Panamá la Vieja, y parece que uno de los responsables por esta sinagoga sería el pulpero Sebastián Rodríguez, portugués, que sería uno de los mentores de esta sinagoga. O sea, igual que ocurría en otras partes del Virreinato de Nueva España y del Virreinato de Perú, en Panamá la presencia de portugueses era bastante nutrida. António Vieira nace en Lisboa y viene para América muy jovencito con sus padres. Podría haber venido a Panamá perfectamente, podría haber venido a Cartagena de Indias o a México, pero sus padres optaron por Salvador de Bahía en la América portuguesa. Entonces, Vieira hace su formación en un Brasil en una atmósfera de muy fuerte miscigenación cultural entre los pueblos ibéricos, en un tiempo en que los portugueses, en su mayoría, veían su identidad como algo intrínsecamente vinculado a España. Como sabemos, el bilingüismo portugués-castellano estaba muy implantado, sea en Portugal, sea en sus territorios coloniales, en América y en algunos puntos de África y Asia. Y el idioma portugués
era uno de los idiomas más, el idioma castellano, perdón, era uno de los más utilizados por escritores portugueses en esas fechas. Además, escritores portugueses ilustres eran no solamente considerados parte del mundo literario de las Españas, sino a veces disputando los lugares más importantes. El famoso poeta portugués Luís de Camões disputa con otros poetas españoles el título de príncipe de los poetas españoles, en condiciones aparentemente iguales a los de hombres de letras procedentes de Castilla o de Aragón. Antonio Vieira crece y hace su formación en América también en el momento en que en América hispánica está aumentando, se está incrementando la intensidad de las reivindicaciones de los criollos frente a las autoridades peninsulares en lo que respecta a sus derechos políticos, sociales, etc. En América portuguesa esas reivindicaciones tendremos que esperar hasta la segunda mitad del 17 para encontrar fenómenos comparables y similares, lo que tiene que ver con el ritmo diferente de maturación de las instituciones que los portugueses fueron creando en Brasil. El hecho de que se especializó en sermones en el contexto brasileño de los años 20 y 30 tiene que ver naturalmente con la necesidad de la misión, el contexto misionero, pero también el hecho de que Brasil es un mundo sin grandes instituciones de enseñanza en esas fechas. Por comparación con el virreinato de Perú, en Brasil no hay universidades, jamás habrá universidades durante el periodo colonial. Las autoridades portuguesas no las crían. A pesar de que el Colegio de Jesuitas de Bahía reivindica varias veces a Lisboa que aumente su dignidad para el nivel de universidad, pero la Corona de Portugal no lo autoriza. Tampoco hay oficinas de impresión, no hay impresores operando en Brasil, tampoco hay grandes bibliotecas en los años en que Vieira hace su formación. Eso no impidió a Vieira de hacer su formación con unos pocos libros que probablemente el colegio jesuita tenía en Bahía, y empezar por se identificar mucho con el proyecto unitario hispánico donde Portugal tenía lugar. Pero Vieira también crece en un Brasil de los años 30 del siglo XVII muy afectado por las ofensivas holandesas, los ataques holandeses, y igual que muchos criollos de Brasil, queda muy impactado con la vulnerabilidad de Brasil frente a los holandeses y la incapacidad de España proteger Brasil. Entonces, es en este ambiente que Vieira empieza a alimentar sus dudas sobre la posibilidad de Portugal permanecer dentro de un proyecto hispánico, proyecto político hispánico, lo que tendrá, desde luego, implicaciones culturales, como veremos a continuación. En 1640, Portugal empieza su ruptura con la monarquía hispánica, ruptura política, sale de la monarquía hispánica y vuelve a la condición independiente. Antonio Vieira está en Bahía en esas fechas y muy pronto va a apoyar la rebelión y la ruptura, y a partir de ese momento viene a Lisboa con toda su experiencia americana y se adapta rápidamente al ambiente cortesano de Lisboa, empieza a pregar sistemáticamente en portugués, el que había pregado casi siempre en portugués, pero también utilizado, al que parece, el castellano en algún momento durante su estancia en Bahía. A partir de ese momento de ruptura política, utiliza el portugués como lengua de su expresión literaria y lo hará prácticamente hasta el final de su vida, siempre utilizando el portugués sea para pregar, sea para escribir arbitrios y propuestas de reforma, sea en las centenares de cartas que escribe. El portugués será su idioma por excelencia de expresión, pero mantiene una vinculación fuerte al mundo cultural y lingüístico hispánico. Además, él se interesa por la traducción de sus sermones al castellano, critica ediciones no autorizadas de sus sermones en castellano, impresas en Madrid en los años 60 y 70. Él mismo hace la supervisión de algunas traducciones al castellano. Entonces, es alguien que está entre dos mundos también, no solamente en términos geográficos, Europa y América, pero también Portugal y España. O sea,
él, igual que muchos portugueses, es confrontado con la necesidad de elegir entre Portugal o España. Es la primera vez quizás que los portugueses tienen que hacerlo de forma tan determinada, porque hasta ese momento la interpenetración era lo que predominaba y la gente no veía necesariamente como incompatible el hecho de que se era portugués y al mismo tiempo español o perteneciente al mundo de las Españas en plural. Pero a partir de 1640 esta posibilidad se vuelve mucho más complicada. Aún así, Vieira, y sin que deje de utilizar el portugués siempre como su idioma de expresión literaria, va a seguir muy atento a lo que es el mundo cultural hispánico, mantiene sus contactos con la red de los jesuitas, muy importante y muy transnacional, y ya voy a terminar porque creo que he agotado mi tiempo. Sí. Y además mantiene ese contacto con el mundo hispánico a pesar de la imposición política de adoptar el portugués, ahora ya no un portugués abierto al mundo hispánico, sino un portugués cada vez más contrapuesto al mundo hispánico. Como he dicho, entre 1662 y 78, muchos de los sermones de Vieira se van a traducir al castellano, en algunas ediciones no autorizadas que él va a criticar muchísimo en sus cartas. Por eso decide él mismo supervisionar y él mismo traduce algunos de sus sermones al castellano. Además, habla en sus cartas en el hecho de que sus sermones y su reputación, era un hombre, me imagino, bastante vano, bastante vaidoso, entonces le gustaba saber que, por ejemplo, en los colegios jesuitas en Perú, en México, su reputación era algo de admiración. Entonces, en las cartas habla de esto incluso cuando vuelve a Bahía, a Brasil, a América, y pasa casi los últimos 20 años de su vida en contexto americano, mantiene esa relación con el mundo hispánico y también con el mundo literario más amplio. Además, es en América que él decide hacer algo que en el contexto literario portugués de este periodo es muy, muy singular, que es organizar sus obras completas. Es decir, es de los pocos hombres de letras portugueses de este periodo que en América y con una fuerte impronta americana decide: yo voy a organizar mi memoria, la forma como yo voy a ser recordado, voy a preparar mis sermones, voy a preparar mis obras completas. Y hasta morir en 1697 se publican 2 volúmenes con sermones preparados por el mismo Vieira. Entonces, la conciencia autoral de este autor, que es a la vez americano, europeo, que es a la vez portugués, pero también hispánico en el sentido amplio del término, es algo que creo que hay que subrayar. Parece que Vieira no se enteró de la atención que le dedicó Sor Juana Inés de la Cruz cuando polemizó en un tema, en un episodio ya bastante conocido, estudiado entre otros por Robert Ricard, cuando Sor Inés pues polemizó con obras de Vieira, pero al mismo tiempo reconociendo la capacidad de Vieira, sea literaria, sea en términos de dominio de todos los utensilios intelectuales que le permitían construir sus sermones, pero también sus obras de carácter más doctrinal. Entonces, Vieira es, sin duda, y voy a terminar, un hombre de ambos mundos, de América, yo diría más de América que de Europa. Es un hombre más del Atlántico que el del Mar del Sur. Son muy pocas las referencias que hace en su obra al Pacífico. El Pacífico que aparece en su obra de forma muy fugaz. Es un Pacífico que está vinculado a los portugueses que a partir de Alcalá y también de Acapulco van a Filipinas, pero quizás es un Pacífico mucho más mirado desde Asia, donde estaban los portugueses, ¿no? En Macao o en Japón. Eso sí es quizás el Pacífico que más interesa a Vieira, igual que a lo largo de su vida y sobre todo a partir del momento en que Portugal se separa políticamente de España, Vieira se vuelve mucho más atlántico, suratlántico
incluyendo África, porque en sus sermones, aparte de temas americanos como las misiones, los indios, aparecen también a menudo africanos, esclavos africanos en Bahía y también en otras partes de Brasil. Él se va volviendo más americano y suratlántico, si es que podemos utilizar esta expresión. Concluyo diciendo que Vieira vivió en un periodo en que la lengua española empezó a definir, a calificar de forma más rígida una determinada comunidad política. Pero la primera parte de su vida, curiosamente, tiene mucho más que ver con un mundo en que muchos, incluyendo portugueses, calificaban el idioma portugués como un idioma también ello español, tal como el catalán o otros idiomas ibéricos. Vieira nació y creció en un mundo, digamos, de abertura del castellano, en el sentido en que se admitía que había varias lenguas españolas, incluyendo el portugués, que el portugués estaba dentro de este grupo de los idiomas españoles. Pero a lo largo de su vida, por las vicisitudes políticas y sobre todo la separación radical entre Portugal y España y la guerra de 30 años que opone portugueses y españoles, esta separación se va a consumar. El español empieza a ser cada vez más el calificativo de castellano y ya no de la pluralidad lingüística de Iberia, y de la misma forma el portugués empieza a rechazar su vinculación al mundo hispánico y se identifica cada vez más por contraposición al mundo hispánico. Mi pregunta, termino con una pregunta, y si Vieira hubiese utilizado el castellano como su idioma de expresión literaria, esto podría haber ocurrido perfectamente. Si Portugal no se separa de España en 1640, es muy posible que Vieira hubiese pregado y publicado gran parte de su obra en castellano, en español. ¿Qué hubiera pasado? ¿Vieira sería tan conocido, por lo menos en Portugal y en el mundo lusófono como es hoy? Vieira es un poco considerado un héroe de la literatura nacionalista portuguesa del 17. Probablemente no tendría este título hoy en día si le hubiese escrito y pregado en castellano, pero podría estar disputando algún lugar de preeminencia entre los principales pregadores españoles del siglo XVII. Gracias por vuestra atención. Y gracias a don Pedro Cardín. Vean cómo esta República de las Letras une al Atlántico. El Atlántico, y con razón se está hablando de una primera globalización. Y vean también cómo desde nuestra República del idioma español necesariamente nos hermanamos en ese espacio iberoamericano donde nos encontramos con el espacio cultural de todo lo portugués. Portugal, Brasil y las naciones que actualmente también hablan o que son mayoritariamente de habla portuguesa. Dimensionemos ese mundo como nos pedía hoy en la mañana en una brillante intervención el escritor Sergio Ramírez. Muchas gracias. Y ahora le vamos a dar la palabra al profesor Carlos Osandón Bujlevic. Es profesor titular de la Universidad de Chile y doctor en filosofía por la Universidad de Gante en Bélgica. Es director de la revista Mapocho de la Biblioteca Nacional de Chile y él se mueve en el ámbito de la historia de las ideas en América Latina, examinando principalmente el siglo XIX y orientándose en 3 líneas básicas: las relaciones entre comunicación y cultura, formación de espacios de opinión en la segunda mitad del siglo XIX y la emergencia de la cultura de masas y los escritores a comienzos del siglo XX. Los autores y las ideas, Bello, Sarmiento, Bilbao, Martí, etcétera, y por último las relaciones entre filosofía y literatura, experiencias modernistas de fines del siglo XIX, etcétera. Lo dicho se expresa en libros y compilaciones, así como artículos publicados tanto en su país como fuera de él.
De su obra cabe destacar Ensayismo y Modernidad en América Latina, una compilación del 96, El crepúsculo de los sabios y la irrupción de los publicistas de 98, obras colectivas Entre las alas y el plomo de 2001, El estallido de las hormas de 2005, y el texto La sociedad de los artistas de 2007. Recientemente, en coordinación con Carlos Ruiz Schneider, la obra Andrés Bello, Filosofía Pública y Política de la Letra de 2013. Fondo de Cultura Económica, le damos la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Andrés Bello y la República de las Letras, ese es el título de la breve ponencia. Una consideración antes de partir. Este trabajo forma parte de una investigación un poco mayor. Nos hemos propuesto hacer, digámoslo así, una cierta genealogía. Nos hemos propuesto describir distintos paisajes comunicacionales y públicos en América Latina. Ciertamente que sin ninguna pretensión de ser exhaustivos, tan solo nos hemos detenido en ciertas coyunturas que nos han parecido particularmente significativas. Andrés Bello y Sarmiento, en las primeras décadas del siglo XIX. Enseguida nos trasladamos a fines del siglo XIX y a comienzos del XX, qué sé yo, los orígenes de la cultura de masa en el cono sur de América Latina y los conflictos que esto trae respecto al mundo de la letra. Enseguida, el tercer momento que estamos trabajando tiene que ver con la década del 60, del 70 y del 80, ya en el siglo XX, y el modo como dentro de un escenario bastante particular se va configurando una cierta tradición, un cierto pensamiento crítico en América Latina en relación con estos temas, la comunicación, la cultura, la subjetividad. Y por último, el escenario más complejo de describir tiene que ver con el presente. Voy entonces a Andrés Bello, este venezolano, chileno, y quiero nada más que mostrar una de las facetas de su pensamiento. En el examen de la contribución realizada por Andrés Bello a una de las exigencias más difíciles y sentidas de su periodo, la exigencia de tener que constituir un mundo impulsado por un contexto de crisis de los referentes culturales o simbólicos tradicionales y sin tener a la mano respuestas hechas, me ha parecido importante atender, en sus trazos más gruesos ciertamente, aquellas condiciones, códigos, formas o narraciones que facultan un cierto patos de tipo fundacional que comprometió buena parte de los trabajos y los días del chileno venezolano. Una empresa que no se reduce a la construcción de un determinado horizonte político, aunque ciertamente que lo incluye, en la medida en que más bien deja entrever un cierto etos o modelo cultural y público de largo alcance, ilustrado por la confianza que deposita en las luces y en el desarrollo mancomunado de los saberes, y enseguida letrado por la confianza que deposita en el desarrollo de las letras, de la palabra cívica y de la escritura, concebidas como bases o condiciones de la moral, de la política y de un espacio público en formación. El énfasis en el carácter cada vez más abstracto, racional, que toman las relaciones entre los hombres, ya no sujetas a los soportes y prácticas culturales tradicionales. La conocida importancia que Bello le concede a la escritura,
a su normalización, a su proyección pública a través de artículos o libros. El valor correlativo que le confiere al habla de la gente educada, dice Bello, respaldada esta por los ejemplos de la literatura o de autores clásicos como Cervantes, más allá entonces de las meras habladurías de los salones, así como la insistencia en el valor de la pronunciación, cito a Bello, correcta y pura. Todo esto constituye o son componentes muy importantes de aquel modelo o matriz política pública que aquí quisiéramos detallar muy brevemente. Se podría decir que en Bello se proyecta un espacio de intercambio, eso es lo que nos interesa visualizar principalmente, que no corresponde del todo o se aparta del imperio de aquellos soportes, códigos o validaciones propios de la cristiandad colonial. Este espacio de intercambio ya no tiene como ingredientes principales el pregón o el repique de campanas, tampoco la prédica o el púlpito, y el valor visual y pedagógico de la catedral barroca no cuenta con la centralidad de antes. Aunque se podría suponer, dada la proverbial tolerancia de nuestro autor, en parte tributaria a la tolerancia que también tuvo John Locke, un autor no ajeno ciertamente a Bello, que no estimaría prudente ni justo excluir estas prácticas, ya no son estas las más importantes a considerar en la construcción de esta comunidad discutidora, de esta inicial comunidad discutidora, opinante, imaginada en Bello. En lo fundamental, esta matriz político-pública que hemos creído percibir en Bello se relaciona más bien con esa república de las letras que, como ustedes saben, ancla sus raíces en la Ilustración. Como ya hemos adelantado, esta matriz tiene en Bello como bases principales la escritura y el habla, reguladas por la gramática, la gente educada y los modelos clásicos del arte literario. Se trata de un dispositivo cuyos signos o mediaciones no pueden ser concebidos como meros instrumentos o suplementos. Habría que apartarse, creo yo, de una concepción meramente instrumental de estos códigos, de estas narraciones, de estos soportes, sino como condiciones o posibilidades desde las cuales se definen las experiencias, se registra o se amplía la memoria, se transmiten los saberes o se validan los regímenes de significación o de verdad. Lo que he creído ver es una madeja entre estas mediaciones o signos, sus posibles perceptuales y cognitivos y las facultades que les son concomitantes. Otros dominios, como la conducta moral, también se asocian a estos nodos. Para Bello había una correlación muy estrecha entre el bien decir y el bien actuar. Ellos se dan entonces en un nivel ciertamente más básico o determinante que las llamadas superestructuras culturales o que esos espíritus de época de filiación romántica. Es precisamente en este nivel básico de los códigos, de los soportes, de las prácticas comunicacionales que ahora se estimulan, es precisamente entonces en este nivel en el de las regulaciones correlacionadas del aula y sobre todo de la escritura, que operaría en últimas como el soporte más importante, donde se define un ámbito de politicidad, este es un tema polémico, adscrito a ellas,
no exterior y que a mi modo de ver no sería conveniente pasar por alto. Es en el ámbito de los soportes y de las expresividades donde se disponen sin mayores añadidos las inclusiones y las exclusiones, lo correcto y lo incorrecto, lo que merece visibilidad y lo que no la merece. Es pues el propio dispositivo técnico, sus regulaciones y saberes, los que a mi modo de ver enseñan un determinado régimen de politicidad, de significación y de gobierno de los hombres. Sobre las bases indicadas se levantan otros factores que se pueden destacar. Por de pronto, la importancia que Bello concede a la prensa periódica. Cuestión no difícil de probar. Bastaría con mencionar los largos años, cerca de 20 años consagrados a El Araucano. La creación y la edición en Londres de las revistas La Biblioteca Americana y El Repertorio Americano, así como la publicación periodística de parte importante de su obra. Hay una obra, bueno, la obra filosófica de Andrés Bello, publicada póstumamente, quizás uno de los textos más destacados del siglo XIX en América Latina, La filosofía del entendimiento, se publica en la década del 40. En esa década del siglo XIX, Bello tenía prácticamente redactada esta obra, y esa obra empieza a aparecer por la prensa. La prensa, entonces, es uno de los más importantes medios, aunque por supuesto no el único, sobre el cual debiera discurrir la escritura según Bello. El otro soporte, el bien hablar, tiene obviamente otros canales públicos. Es el espacio de la prensa, aunque hay también otros escenarios importantes para Bello, que duda cabe, como el Senado de la República, como la Universidad de Chile, fundador de la Universidad de Chile en 1842, el que sustenta en buena medida entonces el tipo de intercambio público que a nuestro autor interesa destacar. En este espacio, me refiero al espacio de la prensa, es la discusión racional, las ideas bien sostenidas, el discurso fundado e informado y ciertamente el bien decir, lo que desde el punto de vista de Bello debiera primar. No son casuales, en este sentido, las correspondencias que exhibe el Araucano. En el periodo cuando Bello lo interviene, cerca de 20 años, entre, fíjense, una estructura de secciones completamente pareja y estable y una escritura fría, sin ningún tipo de sobresalto ni intempestiva, alejada ciertamente de los atrevimientos estilísticos del Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento. Como tampoco son casuales, creo yo, los celos ortográficos. Cuando Bello tiene que dejar el Araucano por un par de meses, tan solo le confía a sus hijos la tarea de continuar con la edición de este periódico. Voy terminando. Como tampoco son casuales, decía, los celos ortográficos o la centralidad que confiere esta publicación a la prosa por sobre el verso. No pocos periódicos en este periodo escribían en verso. O al ensayo por sobre el cuadro de costumbres y la crónica citadina. Lo que se constata aquí son unos correlatos entre las exterioridades que ostenta el cuerpo del araucano, su formato, el modo como se organizan sus signos o los géneros que privilegia y el tipo de intervención pública que Bello favorece. Termino. No. Todavía no. Me falta un párrafo nada más. El tipo de intercambio público, lo que hemos intentado un poco en sus rasgos más gruesos precisar, que Bello postula,
no se concibe, sin embargo, como una suerte de superestructura, ajena a la sociedad, que busque desde el cetro ilustrado y escritural manipular a los individuos. Es más, creo yo, una condición de posibilidad de la nueva subjetividad que un tipo de control exterior sobre los individuos. Opera más como piso, creo yo, que como contenido. Esta forma de poder pudiera entroncarse, trayendo a colación una distinción hecha por Michel Foucault, con las operaciones del legislador griego Solón, quien, habiendo resuelto los conflictos, deja tras de sí una ciudad fuerte, dotada de leyes que le permitirán permanecer con independencia de él, y no, en cambio, con ese poder pastoral que se asienta en las metáforas del rebaño, de la oveja descarriada, de la sumisión, y que no puede prescindir del pastor mismo. Bello no pastorea, más bien teje. Más que conducir o alimentar, organiza una empresa más difícil de soslayar, en la medida en que sus hilos van tejiendo una red, unas concatenaciones cuyos preceptos, códigos y prácticas públicas deberán a la larga incrustarse o formar parte de la voluntad misma de los conducidos. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos Osandón. Y miren todos cómo es esta república, ¿verdad? Que el Atlántico le valía poco. El señor Vieira iba de Brasil a Portugal, al Portugal español, al Portugal portugués, y Bello de Venezuela a Chile, a España, a Chile. Y entonces, aunque es gratificante ponerle a cada autor, ¿verdad?, ecuatoriano, venezolano, hondureño, sin embargo, todos ellos, todos son de esta gran República de las Letras. Podemos prescindir de las nacionalidades pequeñas y de hecho tenerlos a todos como nuestros paisanos inevitables que dicen en Nicaragua sobre Darío. Entonces, eso es más gratificante todavía. Nuestro siguiente. Muchas gracias. Bueno, por último vamos a tener al profesor Gonzalo Santonja Gómez Ajero. Él es catedrático de Literatura Española de la Universidad Complutense de Madrid y es director de la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, académico correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y de la Academia Argentina de Letras. Es autor, entre otras obras, de Lápiz Rojo a Lápiz Libre, de 86, La República de los Libros, de 89, Un poeta español en Cuba, de 94, Al otro lado del mar, de 96, La insurrección literaria, de 2000, Los signos de la noche, de la guerra al exilio, historia peregrina del libro republicano entre España y México, de 2003. Luces sobre una época oscura, El toreo a pie en el siglo XVII, de 2012, o Por los albores del toreo a pie, imágenes y textos de los siglos XII al XVII, de 2012, por las que él ha obtenido los premios Ortega y Gasset en 90, Nacional de Ensayo en 95, Teresa de Ávila en 97 y Castilla y León de las Letras también en 97. Los dejamos con el profesor Santonja. Muchas gracias, don Marcos y doña Perla. Un honor estar bajo su dirección en esta mesa. Yo quiero plantearles, en una intervención ciertamente breve, una reflexión, una inquietud, una insatisfacción y un proyecto de trabajo. Mi visión es integradora, yo me muevo en la literatura, en las literaturas españolas, desde el comienzo a la actualidad. El eje que voy a seguir en esta intervención es un eje que parte del poema de Mio Cid y que podría desembocar, por ejemplo, en Mario Benedetti. Miren, si me permiten, recordamos el comienzo del cantar de Mio Cid. De los hoyos tan fuerte mientre llorando,
tornaba la cabeza y estábalos catando. Vio puertas abiertas e usos encañados, alcandras vacías, sen peles e sen mantos, e sen falcones e sen azores modados. Fabló mi ofiz bien e tan mesurado, grado a ti, Señor Padre, que estás en alto. Esto me han vuelto míos enemigos malos. Me sirve con esto. El Cid ha sido desterrado, así empieza el poema, así de brutalmente empieza el poema. Podría estar escrito por Pablo Neruda si hubiese sobrevivido al cruentísimo golpe de Estado de Chile. Acaba de ser desterrado de los hoyos tan fuertemente llorando, mira hacia atrás, tiene que irse de su casa, lo ha perdido todo, está llorando, de los hoyos tan fuertemente llorando, está llorando hacia adentro, fuertemente llorando, no es un llanto con lágrimas, es un llanto hacia adentro. Tornaba la cabeza y estábalos catando, ya le están saqueando la casa, como a Neruda, la policía de Pinochet, ya le están saqueando la casa, está allí, se va a marchar. Los perros del poder ya han llegado, los perros del poder llegan enseguida, están detrás de todas las esquinas. Tornaba la cabeza y estábalos catando, vio puertas abiertas, ya le han roto las puertas, e usos encañados, cerraduras sin candados, ya se las han reventado. Alcandras, es el único arabismo que hay. Alcandras, perchas, vacías, en peles, en mantos, son unas perchas en las que se colgaban tanto las ropas como las aves de caza, que eran un elemento indispensable en la vida medieval. Alcandras vacías, sin peles, sin mantos, sin falcones, sin halcones, sin azores modados, que han cambiado ya de piel. Es un pájaro muy, muy valioso, porque es una ave ya domada, hecha a la cetrería y que ha pasado todos los peligros de la infancia, que son muchos en las aves de caza. Ya le han quitado todo, ya no tiene nada. Y el Cid está mirando hacia atrás y sabe que no va a volver, porque nunca se vuelve. Cuando vuelves, el exiliado cuando vuelve se encuentra otra cosa. Y una cosa que le hunde. Recuerden ustedes el libro de Massaud, la gallina ciega, o esa palabra genial que acuña Mario Benedetti, la del desesilio. Es decir, el exilio te lo pueden imponer, el desesilio es una decisión individual y el desesilio es muy difícil. El desesilio no existe. Los republicanos españoles vinieron a América y no pudieron volver a España porque ya habían echado todas sus raíces aquí. Multitud de exiliados, de desterrados chilenos y argentinos se han quedado en España porque al cabo de 20 años es muy difícil volver. El desesilio es prácticamente, salvo en condiciones muy privilegiadas, el desesilio es imposible. Pero esto está ya en nuestra primera obra de literatura. Es decir, la explicación que se da de nuestras obras de literatura es una explicación retórica, es una explicación arqueológica, pero no es una explicación hecha desde el compromiso y hecha desde la vida. Esto está ahí. Y fíjense cómo siguen estos pocos versos que les he citado. Gracias a ti, Dios Padre, que estás en alto. No en lo alto, como escriben los tuerceplumas, que no saben escribir. Porque que Dios esté en lo alto, si yo pongo ahí una imagen de Dios, Dios está en lo alto, pero si yo me subo al techo, Dios está en lo bajo. Si yo digo, gracias a ti, Dios Padre, que estás en alto, lo que estoy diciendo es que donde yo esté, tú estarás en alto. Y es un concepto completamente distinto. Esto me han vuelto míos enemigos malos. Fíjense, si hay enemigos malos, es porque también hay enemigos buenos. Claro. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los enemigos malos y los enemigos buenos? Pues aquí está toda la concepción entre la civilidad y la incivilidad. El enemigo bueno es el que te lleva lealmente la contraria, porque nunca se tiene la razón en todo y nunca se está equivocado en todo. Y ese enemigo es tu mejor amigo, porque de él aprendes. Y el enemigo malo es el incivil, el que usa las armas y rompe el discurso de la razón.
Pero hombre, esto lo está diciendo el poema del Cid en el verso 9 del rey. Lo está diciendo del rey. Está diciendo, grado a ti, Dios Padre, que estás en alto, esto me han vuelto míos enemigos malos. Así da de vivar, o vieron la corneja a diestra. Entrando en Burgos, o vieron la siniestra. Esto es un mal agüero. Es decir, ha salido la corneja y en la concepción medieval este hombre camina hacia la perdición. ¿Cuál es la reacción del Cid? Meció mi Cid los hombros e engramenó la testa, hace así con la cabeza. Y entonces dice, albricias, albarfañes, cachados somos de tierra. Bueno, hemos sido echados de tierra y tenemos un presagio adverso. No importa, lo vamos a afrontar. Y lo que está diciendo el Cid es que la historia la escribimos los hombres. Que nos pueden imponer el signo adverso, pero la historia la escribimos los hombres. En consecuencia, la primera obra de la literatura española, la primera obra mayúscula de la literatura española, que insisto, se lee de un modo muy retórico, se lee de un modo muy arqueológico y desde mi punto de vista se lee de un modo muy falso. En estos primeros versos nos aparece como un canto de exilio donde está criticando severamente al poder político. Es un exiliado, no un derrotado. No confundamos las cosas. Neruda pudo perder la vida, pero no perdió la historia. Luego es un señor que pierde una batalla, pero que gana una guerra. Y hay una diferencia clarísima. Hay una diferencia clarísima. Y eso está ya en el poema de Cid. Eso está en el poema de Cid. Y finalmente, pues el poema de Cid es una obra que tiene una lectura de fe en el hombre. De fe en el hombre. Nosotros vamos a cambiar el curso de la historia. En definitiva, es una obra completamente moderna. Es decir, un escritor del siglo XX o del siglo XXI que haga un planteamiento rupturista, que haga un planteamiento frontal. Sergio Ramírez, por ejemplo, pues se está afianzando en estos valores. Se está afianzando en estos valores. Las obras medievales no son inactuales. Lo que hay es malas lecturas de las obras medievales. Y eso es una cuestión completamente distinta. Esto es una cuestión completamente distinta. Y Mario Benedetti, me he ido de un Mario a otro, los dos estupendos, que todos los errores fuesen así, ¿no? Mario Benedetti, cuando plantea el concepto del desexilio, está en la misma tradición literaria. Con lo cual, lo que les vengo a decir es que en nuestra civilización, en la civilización hispana, lo que han fallado son los gobiernos, no han fallado los pueblos. Cuando los republicanos españoles pierden la guerra de España, encuentran su posibilidad de renacer en este lado del mar. León Felipe aquí, por cierto, en Panamá. Cuando los chilenos o los argentinos o los uruguayos padecen esos terribles golpes de Estado, son acogidos por el pueblo español. Y esta es nuestra historia, la de un territorio manchado de solidaridades. Esa es nuestra historia. Y dando un salto más, ya es el último, les diría que en esa tradición están también las academias. Es decir, que las academias, cuando nos cosen gramaticalmente y cuando hacen del diccionario la casa común de todos los hispanohablantes, están fortaleciendo ese territorio manchado. Nuestra historia es verdaderamente, la historia de los pueblos del español, es verdaderamente noble y apasionante. Hemos tolerado que nos la escriban y por eso la leemos mal. Nuestra obligación es escribirla. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor Santoja. Habíamos enfatizado la conexión espacial de uno a otro lado del Atlántico, pero nos acaba de recordar otra conexión no menos esencial, que es la conexión temporal. Nuestra República de las Letras se hunde en la historia de todos nuestros pueblos y, como él lo acaba de manifestar,
y Dios no podría añadirle nada. De eso se nutre también el idioma y se nutre también esa aventura que es escribir en este idioma. Así. Gracias, pues, perdón, profesor Ruilova, no lo había visto cuando llegó, pero le vamos a dar ahora la palabra al profesor Rafael Ruilova. Él es panameño, es poeta, es novelista, es ensayista y cuentista, y actualmente es catedrático de español en la Universidad de Panamá. Ha publicado muchísimos libros y dentro de los últimos está Rubén Darío, Discurso e Ideología Estética del 98, Sor Juana Inés o La batalla entre el saber y el poder de 99, Semiología del cartel publicitario, Ideología y Comunicación. Obtuvo en 2 ocasiones el premio Ricardo Miró con el libro de cuentos Vienen de Panamá en 91 y con la novela Mano Santa en 1996. En 96 y 2003 obtuvo los premios nacionales de ensayo convocados por la revista Lotería. Aparece en la antología de mejores cuentistas de Centroamérica. El crítico alemán Werner Meckbach y el historiador Denis Arias Moras de Costa Rica caracterizan su novela Mano Santa como un modelo de novela histórica latinoamericana. Ha realizado diversas investigaciones en las que destacan un diseño de una metodología para la enseñanza del español en la escuela primaria. En su último libro, Las competencias básicas de la redacción, centra de estudio en la retórica del discurso no literario. Ha sido perito en lenguaje y fue director general del Instituto Nacional de Cultura de 99 a 2003. Le damos la palabra al profesor Ruilova. Muchas gracias. Yo quiero conversar hoy en torno a una obra fundamental que une el Atlántico, que une los continentes, y es Don Quijote de la Mancha. En 1905, Rubén Darío, en un encuentro iberoamericano realizado en España, señaló que la unidad cultural entre España y América solo era posible en torno al Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Escribió un poema: Rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerza alienzas y de ensueños vistes, coronada de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la dalga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre toda corazón. No obstante la historia de nuestra cultura, este encuentro fue tortuoso, porque en América Española el emperador Carlos V, desde el 4 de abril de 1513, prohibió la exportación de libros de romances que traten de materias profanas y fabulosas. Solo se podía vender libros de rezos y oficios divinos. La orden se reitera el 3 de septiembre de 1543, 4 años después de haberse instaurado la primera imprenta en México. Después la ordenanza se reiteró, nos dice José Toribio Medina, en 1556, 1641, 1648, 1668 y 1742. Es decir, en la América Española estaba prohibida la literatura. Por eso la Inquisición española en América, nos dice Pedro Guibovich Pérez, un autor peruano que está en este congreso, en su libro La Inquisición y la censura de libros en Perú Virreinal, que el libro era tan peligroso como un hereje. Cabe destacar que las obras literarias vinieron a Américas ocultas en barricas de vino y toneles de fruta seca. Nos recuerda José Toribio Medina en su Historia del Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición en México. Esta permanente reiteración del poder del Estado español era parte de la política de privilegios editoriales dados a las librerías católicas. Dice Lucien Fabre en su Historia del Libro, que para esa época, cuando se publica El Quijote, en Europa la publicación de libros religiosos había decaído en favor de libros humanistas,
incluso el espíritu empresarial empezaba a subvertir las barreras ideológicas, porque las editoriales de las ligas protestantes publicaban libros católicos, es decir, el libro se convierte en un negocio y el negocio está por encima de las ideologías religiosas. Existían además muchas falsificaciones, piratería editorial, porque los derechos de autor no se habían regulado, pero aparecía el libro como mercancía, y en esta mercancía dice Fabre en su historia del libro, Martín Fabre, que venía de contrabando el humanismo. Y es precisamente este concepto de humanismo el que yo quiero destacar. Y es eso lo que le reclama Rubén Darío al poder político español, que nosotros no podemos encontrar un punto de encuentro entre América y España, sino es alrededor de Don Quijote de la Mancha. ¿Qué significa esto? Quiero recordar que en Panamá se escribe el libro, la descripción, Milicia y descripción de las Indias, de Bernardo Vargas Machuca, que en 1602 y 1608 fungió como alcalde mayor de Portobelo. El libro de Vargas Machuca era entendido como un libro de caballería, pero un libro de caballería para América. Cada vez que llegaba a Portobelo un soldado español, le entregaban un ejemplar de este libro, porque este libro tenía las instrucciones de cómo ser un caballero indiano, es decir, cómo ser un buen soldado español. Y este libro expresa las relaciones del lenguaje del idioma español en función del poder, en función de un poder que no era humanista. Por ejemplo, en este libro aparecen instrucciones de cómo echarle los perros a los indios para que se los coman. Aparecen instrucciones de cómo matar mejor, de cómo, por ejemplo, el español tenía que cortarle la mano a los indios y dejarlos heridos para que las tribus indígenas cargaran con los heridos. Entonces es un idioma español que está en función del poder, y esa función del poder no es lo que garantiza que el lenguaje español se convierta en la unidad de América Latina. Es precisamente cuando el lenguaje español pasa a ser el discurso del humanismo a través del Quijote de la Mancha, y es este aspecto del que yo quiero destacar, que no es nada más el problema del lenguaje, sino que hay construido con ese lenguaje, y a través del Quijote de la Mancha hay una construcción de una visión cultural totalmente diferente a los discursos del poder que se articulaban a partir del idioma español. En el libro, por ejemplo, Problemas y Secretos Maravillosos de las Indias, que es un libro que la historia del lenguaje español certifica como el gran libro donde se da la conjunción entre los idiomas indígenas y el lenguaje español, donde el lenguaje español se enriquece con los idiomas indígenas. Este libro, ¿verdad?, es escrito por un médico, y Fray Toribio de Benavente o Mitolinia, en su libro Memorias de Libros de las Cosas de la Nueva España y de los naturales de ella, publicado en México, cuestiona este libro de las maravillas de Cárdenas, porque se dice que entre las maravillas que habían de América, él se extraña de por qué no hay una producción de oro y plata, por qué la producción baja, y da una explicación. Y Mitolinia, que es un fraile español,
explica que este médico nunca mencionó que los indígenas morían porque caminaban 60 leguas cargando el azogue para las minas de oro y plata, para las minas de plata, cargaban el azogue y estos indios morían en las minas. Y la peste de esta muerte de esos indios fue lo que hizo que la producción bajara. Es decir, el discurso del poder colonial, falta el humanismo. Y ese humanismo aparece cuando llega a América el Quijote de la Mancha, que llega a América en una América donde libros de literatura no eran publicados. La mayoría, por ejemplo, en Colombia, los colombianos publicaban sus obras literarias en Francia. No había libertad de imprenta en América y esa libertad viene con la independencia. Entonces, ¿por qué el lenguaje español se hace el lenguaje que unifica nuestras culturas? No porque es el lenguaje del poder, sino porque es el lenguaje del humanismo, que es un texto, el Quijote de la Mancha, que aparece como un discurso aleatorio del poder español. Jorge Luis Borges, en su ensayo El Libro, nos recuerda que Cervantes es el menos español la obra de Cervantes no representa a España, no representa al poder español, pero sí representa a la humanidad. Esto nos lo plantea Borges. Y cuando trata de escribir un Quijote de la Mancha con todas las palabras exactas a través de un autor ficticio, este nuevo Quijote que se va a escribir y que tiene las mismas características del Quijote original ya no es el mismo porque salió de contexto. Y es en ese contexto histórico donde se unifica una república de las letras, no necesariamente a partir del discurso del poder, sino a partir de un discurso humanista de un autor que no está representado por el poder. Recuerden, por ejemplo, que Cervantes pide venir a América, pide ir a El Salvador, en una región de Sonocusco, donde hay una confrontación militar con los españoles. Pides ir al Reino de Granada, donde en el Reino de Granada, de la Nueva Granada, hay una guerra con los indígenas en la época de Cervantes. Pide estar en las galeras de Cartagena, que es la flota que va a la lucha contra los piratas y contra todos los que pudieran estar. Entonces Cervantes pide venir a América a las regiones de conflicto que todavía no han sido pacificadas por el poder español. Inclusive muchas regiones nunca fueron controladas por España. Entonces el idioma español se convierte en el discurso que unifica nuestras culturas, no por ser el lenguaje del poder, sino por ser el lenguaje del humanismo. Ortega y Gasset, por ejemplo, en sus meditaciones sobre el Quijote, trata de caracterizar el hecho de por qué el Quijote es parte de la hispanidad. También lo hace Manuel García Morente en su libro Idea de España. Entonces yo me preguntaba, ¿qué significa esto? Porque Ortega y Gasset habla habla de este concepto de del doble sentido, que la idea de la hispanidad es las operaciones contrarias, dice Gasset, pero yo trataba de descifrar qué significaba esto y yo no lo entendí, sino fue a través del Quijote de la Mancha. Por ejemplo, nosotros recordamos que una idea de la locura de Cervantes es que él ve molinos de viento y los confunde con monstruos, monstruos devoradores de hombres. Entonces,
de acuerdo a la estética humanista de las oposiciones contrarias, nosotros debemos interpretar lo que Cervantes está diciendo. ¿Qué ocurre en España 5 años antes de que Cervantes publique el Quijote? Como sacaron a todos los que producían la tierra, los árabes, los judíos, tuvieron que exportar semillas y esas semillas las mandaron a un molino de viento y España se llena de molinos de viento, sobre todo Castilla. ¿Y qué resulta? Que los molinos de viento se produce una peste. Las semillas son transmisoras de la peste bubónica que acaba con la mitad de la población española, ¿no? Entonces, eso lo dice un historiador inglés en el libro España en tiempos del Quijote. Entonces, cuando Cervantes dice que los molinos de viento son monstruos devoradores de hombres, es real, es verdad. No, el Quijote no está loco. Las apariencias contrarias nos están diciendo que eso es la realidad histórica. Por eso Cervantes dice en el prólogo que la historia es la madre de la verdad. Entonces la pregunta es, ¿quién es el loco? Cervantes utiliza la locura de Don Quijote porque en esa época la Inquisición, que era el aparato ideológico del poder en España, no considera la locura como un poder peligroso. En el libro de Francisco Peña, que es el Manual de la Inquisición, que se publica en 1605, reeditado y reescrito del Manual de la Inquisición de Eymerich, no me acuerdo la fecha, de 1400, 1300 atrás, pero en 1605 se publica, y en el Manual de la Inquisición la locura no es considerada un elemento de herejía. Por eso cuando el Quijote de la Mancha lo capturan al final de la primera parte y se lo llevan para la hermandad, que es la Inquisición, dice, nosotros lo vamos a capturar y a meter preso todas las veces que sea. Entonces, Michel Foucault en su libro La historia de la locura dice que Cervantes utiliza la locura como instrumento del pensamiento crítico. Entonces Cervantes no solo critica el poder, la lanza de Don Quijote ataca a la estupidez humana, como dice Erasmo de Róterdam en el Elogio de la locura. ¿A quién se le ocurre, por ejemplo, contratar a un tipo para que vaya a enamorar a su esposa y para ver si su esposa lo quiere y tiene pruebas, y es la prueba de que su esposa lo quiere? Eso es estupidez humana y Cervantes lo cuestiona. Y el Quijote es el modelo de la literatura contemporánea porque Alberto Moravia en El desprecio no hace más que reproducir y reescribir la historia del curioso impertinente que aparece en el Quijote, ¿no? Cuando Nabokov escribe Lolita, Lolita es un libro que recoge todas las historias de las novelas ejemplares de Cervantes, donde él señala el problema del hombre frente al deseo de las niñas. Él escribe 3 novelas sobre ese tema. Entonces, el Quijote no es una novela que pertenece al siglo XVI, XVII, sino que es una novela que está ubicada en el problema contemporáneo del discurso, porque la literatura tiene que representar los problemas humanos. Entonces, cuando Cervantes, a través de la lanza y la supuesta locura de Don Quijote, señala la estupidez del poder, la estupidez humana, él nos está planteando el humanismo como valor fundamental del encuentro de las culturas entre Europa y América. Por eso Rubén Darío le dice a los españoles en 1905 que nosotros solamente
podemos discutir una unidad cultural con España a través de los valores de Don Quijote de la Mancha. Y por eso hoy el príncipe de España, cuando inicia su discurso, dice eso. Y eso es lo que Rubén Darío le está diciendo a los españoles desde 1905. ¿Pero por qué? Porque no se trata del idioma español por sí mismo, sino que el idioma español debe ser vehículo de una construcción cultural humanista. Y a partir de ese elemento es que la cultura, el lenguaje español se mantiene en América. Cuando Carlos Fuente publica Terra Nostra, el narrador de Terra Nostra es Don Quijote, que supuestamente viene a América, porque a Don Quijote se le prohibió venir a América. Y Terra Nostra es una novela narrada por Cervantes. Entonces, Cervantes, a través de su discurso humanista, pertenece a nuestra modernidad. Muchas gracias. Los últimos participantes, buen amigo Santoja y y Ruilova, me han hecho recordar también lo que casi está al principio del Cid, cuando dice: Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor. Ahora, yo no sé si al enemigo malo lo podemos derrotar así como peleó Don Quijote contra los molinos de viento. Pero yo creo que al enemigo bueno sí lo podemos derrotar avasallándolo con palabras, pero no con retórica. Tiene que ser con la producción que surja de quienes nos dedicamos a trabajar en el idioma, escritores, de los medios de comunicación, para transmitir esa cultura de la solidaridad y de los valores que decía Ruilova, y sobre todo en la educación. Y en este congreso yo he visto con satisfacción cómo están incorporados una enorme cantidad de jóvenes y cómo hay un compromiso de una gran cantidad de profesores y profesores panameños para incidir en la juventud, porque por ahí podemos derrotar por lo menos al enemigo bueno. Abrimos Pues si quieren unos minutos. Sí, tenemos para algunas preguntas. Sí. Yo soy una persona con discapacidad y he escrito 3 libros. Lo he dictado. He dictado los libros, todos. Lo he traducido al inglés también. Y he viajado a diferentes partes del mundo. No por los libros, solamente porque soy una persona con discapacidad. Y hemos ido para Alemania, fuimos a Francia, fuimos 2 veces al África, fuimos a Rumania, estuve en las Naciones Unidas y hice de todo, sabiendo que las personas siempre piensan que solamente porque eres distinta no puedes. Y yo nací siendo una mujer, una negra y una persona con discapacidad. Pero mi papá y mi mamá me enseñaron que yo podía hacer cualquier cosa. Y yo en la noche me ponía a leer los tomos que mi papá me compró. Yo no entiendo nada de las cosas que ustedes han dicho, pero yo no le pongo ni punto, ni coma, ni nada. Yo tengo una dificultad con escribiendo, siempre me equivoco, pero yo, una amiga mía que es mi secretaria, ella me invitó, me dijo: ven, yo voy a todas las cosas, pero yo solo les digo, sigan escribiendo, sigan haciendo todo lo que están haciendo, porque es una maravilla para mí. Y solamente estar aquí
me ha abierto el entendimiento, porque yo leo libros de medicina, he visto en los programas esta cosa de los muertos y estas cosas en la televisión y toda esa cosa, pero cuando usted habló me quedé helada. Y me oí en la televisión, lo he oído, y todo esto, pero cuando usted habló, ¡wow!, me voló la cabeza. Y después todos ustedes me han hecho entender cosas, pero yo cojo un libro y me manda a dormir, yo comienzo a leer y me manda a dormir, todo 3 páginas o algo me manda a dormir, pero una novela buena, una novela que me enseñe diferentes países, que me enseñe idiomas y todo eso, eso sí me prende el cerebro. Y eso es lo que les quiero decir. Sigan así, porque yo voy a venir todos estos días y vine con mi libro, mi 3er libro, voy para mi 4º libro. Mi libro se llama De blanco a negro, las cosas que solo me pasan a mí. Y el 8 de octubre cumplí la edad de jubilación. Todo el mundo me dice que parezco de 30, de 40, pero no, yo nunca paso por ahí de nuevo. Pero aquí estoy. Pero les voy a decir, tengo que irme porque mi mamá no está muy bien y ahora a las 9 le tengo que dar su medicina y esto y esto y esto. Pero fue larguísimo, buenísimo y todo eso, pero yo tengo que irme a hacer mis cosas. Y si quieren libros, mañana voy a traer bastantes. $10, nada es gratis, nada es gratis, nada es gratis. Sí, aquí, por favor. También. No, disculpas, es una cosa muy sencilla, hombre. Al comienzo de la intervención yo quería expresar mi satisfacción por el premio que han dado a la Red Nacional de Enseñantes de Español. Miren, no hay república de libros sin maestros, que me parece un premio justísimo y desde luego es un premio que avala al jurado que lo ha dado y del que pueden estar todos ustedes orgullosos y nosotros también, porque siempre que hay maestros, el porvenir empieza a estar ganado. Enhorabuena. ¿Alguien más? Tenemos un minutito más. ¿Sí? Bueno, la verdad es que quiero felicitarlos a todos. Con cada uno aprendí muchísimo más. Cada uno me lleva a querer investigar. Y he visto el Cid, el Quijote, Andrés Bello, Aviera, de maneras totalmente diferentes como las había visto antes. Este es el Cid que, como usted dice, cuando lo leí en la escuela, pues yo me lo tuve que aprender de memoria, pero nunca vi todo lo que había visto y menos la cuestión del exilado. Y estoy contenta que mi compatriota llegó tarde, porque yo estaba buscando después esta exhibición y no pude. Y estuve triste pensando que no lo iba a escuchar. Señor Ruilova, necesitamos más panameños como usted. Así. Porque en realidad, como lo dice el presidente Carías Zapata, solamente a través de las palabras es que vamos a podernos ganar a los enemigos malos.
Yo creo que no tengo más nada que agregar. Gracias. Solo para hacer una pequeña reflexión. Del Atlántico al Mar del Sur, el pensamiento del hombre ha sido atravesado tanto de América como hacia Europa. Y un claro ejemplo me recordó las palabras del doctor cuando hablaba de la influencia de las obras en nuestras vidas. Y un ejemplo, y valga la redundancia aunque no vale, es cómo vemos plasmado esa ideología en una obra europea como lo fue Tirano Banderas, que se encuentra con vasos comunicantes sumamente fuertes en el señor presidente. Muchas gracias. Pues, bueno, vamos, si quiere dar- Buenas, solamente para felicitarles, la verdad es que las exposiciones estuvieron excelentes. Quiero felicitar muy especialmente a mi profesor Ruilova, quien fue mi docente en Veraguas. No esperábamos menos de él en esta exposición. Felicidades, profe, verdaderamente excepcional esa participación. Que Dios le bendiga. Y luego, muchas gracias a todos por haber estado aquí con tanta atención y por estas felicitaciones que nos han Sentidas. dirigido, a doña Perla por haber llevado con mucha exactitud todo este proceso, y a los participantes que realmente merecen un gran aplauso porque se han lucido. Muchas gracias. Me voy corriendo porque voy a intentar llegar a lo de la academia. Dígame usted. Perla, muchas gracias.